Hola, presidente, buenos días. También a nombre de mis compañeras y compañeros, desde luego de mi coordinador, nos da mucho gusto tenerte con nosotros, te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, aunque Lorenzo Córdoba no necesita presentación, sí lo haremos para darle toda la formalidad que se merece. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con licencia, y reconocido con el nivel PRIDE D y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Autor de varios textos, entre libros, capítulos, ensayos y artículos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Entre sus libros destacan Derecho y Poder, Kelsen y Schmidt Frente a Frente, Elecciones, Dinero y Corrupción, Pemes Gate y Amigos de Fox, en coautoría con el consejero Ciro Murayama, Los árbitros de las elecciones estatales, una radiografía de su arquitectura institucional, en coautoría con César Astudillo. Además, coordinó conjuntamente con Pedro Salazar Política y Derecho, Repensar a Bobbio, así como la Reforma Electoral 2007, hacia un nuevo modelo, con César Astudillo, Reforma y Control de la Constitución, Implicaciones y Límites, y con Raúl Ávila y Daniel Sobato, hacia una ley de partidos políticos, entre otros. En 2010, recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM. Ha tenido una intensa participación en medios de comunicación electrónicos e impresos y en 2 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. En el servicio público se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario técnico del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política durante 2010. De diciembre de 2011 a abril de 2014, fue designado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del IFE y desde abril de 2014 fue designado por dicho órgano como consejero presidente del Consejo General del INE. Así pues, bienvenido, consejero presidente. Muchas gracias por tu presencia. No se oye. Perdón. Gracias, un verdadero placer de estar esta mañana con ustedes. Quiero agradecerte la gentil presentación. Julieta, eres integrante del Consejo, así que muchas de las cosas que aquí platicaremos, bueno, te serán redundantes. Serán redundantes en tu caso. Y quiero agradecer también a Tonatiuh pues, por la gentileza de permitirme una vez más estar compartiendo con ustedes en esta plenaria. Yo y saludo a todas y a todos, amigas, amigos. Marta está también acá, también Marta es representante suplente del Movimiento Ciudadano ante el Consejo, en fin, un gusto estar con ustedes. Platicando con Tonatiuh, decidimos utilizar este espacio, aprovechar este espacio que ustedes generosamente nos han brindado como institución y sobre todo atendiendo una serie de preocupaciones que el propio Tonatiuh nos mencionaba a propósito de una serie de definiciones que tomó la Comisión de Quejas y Denuncias respecto a lo que se puede o no se puede hacer como legisladores en los contextos actuales y sobre todo de cara al proceso electoral del próximo año, que arrancará en 10 días apenas, el 7 de septiembre próximo. Lo que hemos decidido, si ustedes nos permiten, es hacer yo una primera presentación más genérica respecto de dónde estamos, los desafíos que se han enfrentado de cara a la elección del próximo año en este 2020, poder también reflexionar cuáles son todavía los temas pendientes, algunas notas en relación esencialmente al presupuesto, que es el último gran desafío que la autoridad electoral enfrenta de cara a 2021 y que es competencia de ustedes aprobar a más tardar el 15 de noviembre próximo. Y también hacer algunas reflexiones respecto a lo que va a significar hacer elecciones en los contextos de pandemia en los que actualmente nos enfrentamos. Digamos que la democracia enfrentaba desafíos ya presentes hasta ahora, pero a eso se viene a sumar este nuevo desafío de tener que organizar elecciones en contextos de pandemia. Y en este sentido, digamos, resolver eso que hemos nosotros planteado como una disyuntiva. ¿Cómo hacemos para que la democracia no sea una víctima más de la pandemia? Pero esto es un desafío global, así que algunas reflexiones sobre el punto a mí me gustaría plantearles.
Y la segunda parte, la siguiente, digamos, media hora de este espacio que nos han concedido, yo quisiera dejar a la palabra tanto a Carlos Ferrer, que no sé si ya está, pero estará por conectarse, si no es que está ya aquí, que es nuestro director del área de contencioso electoral, de la Unidad Técnica de Contencioso Electoral, y Emilio Buendía, que es el jefe de mi oficina, que, bueno, para poder explicar brevemente cuáles son, digámoslo así, los criterios que el INE ha venido conformando respecto a lo que jurídicamente es viable que realicen las y los legisladores de cara al proceso electoral y cuáles han sido los criterios que el INE ha, digámoslo así, sostenido o construido para tratar de generar un contexto de cancha pareja, como lo decimos nosotros, de cara a la elección del próximo año. Entonces, si ustedes me permiten, avanzaríamos en ese sentido, y a mí me gustaría compartir con ustedes, déjenme ver si espero que sí. Bueno, es la misma plataforma que utilizamos en la UNAM para dar clases. Ustedes me dicen si ven la presentación. Perfecto, muy bien. Entonces yo me arranco con una introducción general. Y yo comenzaría telegráficamente. No se trata de, ante ustedes que son autores en buena medida de la evolución histórica, y que además en la sesión pasada, en la plenaria pasada, tuvimos ocasión de comentar brevemente, pero creo que es indispensable comenzar simple y sencillamente insistiendo una vez más que es importantísimo de cara a la elección del próximo año reivindicar la narrativa de la transición de la democracia como el producto de una larga evolución que se ha venido gestando a través de 8 grandes reformas electorales, la última, la de 2014, que da origen al INE, y que ha seguido una lógica más bien, digámoslo así, de, robustecimiento consecutivo, es decir, problemas que se fueron presentando a lo largo de nuestra historia, problemas que fue encarando el proceso de la transición, fueron resolviéndose paulatinamente, de modo tal que el contexto que hoy tenemos, el sistema electoral que hoy tenemos, debe ser entendido como el resultado, de una evolución que nos ha llevado prácticamente 40 años ir construyendo. Creo que es importantísima la dimensión de la narrativa y particularmente en el ámbito legislativo, lo digo con mucha franqueza, porque hoy en día hay quien ha querido vender la narrativa de que la democracia empezó el 1 de julio de 2018. Y el 1 de julio de 2018 fue una elección importantísima, una elección transformadora en muchos sentidos, una elección en la que seguramente empezó una nueva época para el país que ojalá resuelva los grandes problemas nacionales, pero sin lugar a dudas el 2018 fue una consecuencia de los avances en términos democráticos que se habían venido realizando hasta ese momento y no el punto de partida de la democracia, porque es una narrativa que busca justamente plantear, digamos, en términos dogmáticos, en términos, incluso me atrevo a decir hasta demagógicos, que todo lo que se había hecho hasta ahora había sido incorrecto. Y yo creo que es precisamente por lo que se ha hecho hasta ahora que el 2018 y las elecciones que le antecedieron y las que le están sucediendo han sido posibles. No me detengo en una reconstrucción de la evolución histórica. Esto lo comentamos en la vez pasada, simple y sencillamente, así telegráficamente lo menciono. Nuestra evolución pasó por 4 grandes etapas desde mi punto de vista. Una primera etapa que implicó la apertura del sistema político a un pluralismo cada vez más creciente. Ese era el principal problema hace 40 años, y permitir que la representación política se nutriera o reflejara ese creciente pluralismo que en la sociedad mexicana estaba germinando y multiplicándose. En un segundo momento, el problema fue cómo crear un sistema electoral que inyectara confianza, no solamente en los resultados, sino también certeza en el sentido de que el voto de las y los ciudadanos se contaba efectivamente, se respetaban los derechos políticos y los resultados eran, más bien el voto era la causa de que, por la cual alguien ocupaba los espacios de representación y de gobierno, y no una eventual manipulación como ocurría hace apenas 30 años. En un tercer momento, el problema fue, y sigue siéndolo hoy, el tema de la equidad. ¿Cómo hacer que los partidos políticos que contienden en las elecciones tengan un piso mínimo para poder competir efectivamente? Es decir, que la competencia electoral sea eso, una auténtica competencia, y no una, digámoslo así, una mascarada, una especie de, digamos, de telón de aparente democracia, sino que efectivamente
la competencia pueda realizarse de manera efectiva. Y que todos los partidos políticos estén en condiciones o cuenten con las condiciones mínimas para eventualmente ganar una elección. Y la última reforma, que es la que da origen al INE, tuvo que ver y tendrá mucha relevancia en una elección como la de 2021, cuando además de la renovación de la Cámara de Diputados, pues habrá una disputa por el poder político a nivel estatal, nunca antes vista en un mismo momento, que precisamente en el ámbito de los estados, las condiciones de integridad electoral, permítame decirlo así, fueran similares o idénticas, si se puede, a las condiciones de integridad electoral que se habían logrado construir en las elecciones federales. Esa es la razón por la cual el IFE, que solamente tenía competencia en el ámbito federal, se transforma en INE para tener una injerencia en el ámbito local. Esto no ha variado desde la última vez que nos vimos. El IFE en 23 años organizó 18 elecciones. El INE en 6 años ha organizado 198 elecciones. Las 2 elecciones que están pendientes de Coahuila y Nayarit nos llevarían a la organización de 200 elecciones en este periodo, antes de las elecciones de 2021. Este es el desglose, digamos, de las elecciones en las que el INE ha sido responsable exclusivo en el caso de las elecciones federales o coorganizador junto con los OPLE en el ámbito de las elecciones locales. La alternancia, que es una de las maneras, esto he insistido mucho y perdón que reitere, pero creo que es un discurso que tiene que reivindicarse porque es una buena manera de justificar o de, digámoslo así, de explicar el estado de salud que tiene nuestro sistema electoral, que sin lugar a dudas tiene muchos pendientes por delante, pero que de todos modos refleja que la posibilidad de una competencia efectiva existe. La mejor prueba, digo yo, es precisamente el grado de alternancia que hemos tenido en el periodo que va de 2015 a 2019. Déjenme decirlo así, el periodo en el cual las elecciones, en las elecciones federales y locales está involucrado el Instituto ahora Nacional Electoral. El grado de alternancia en este periodo ha sido del orden del 61%. Es decir, la posibilidad de que el partido que gana una elección repita el triunfo en la siguiente es de apenas 4 de cada 10 posibilidades. Aquí está el grado de alternancia en las cámaras federales. Lo mismo ha ocurrido en el ámbito de los estados, de las gubernaturas, de 36 gubernaturas hasta ahora realizadas. En 23 casos ha habido alternancia. Ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha cómo ninguna fuerza política se puede decir exclusiva beneficiaria de este fenómeno. Todas las fuerzas han tenido posibilidad de ganar y han perdido también elecciones. Y en el ámbito de los congresos locales y de los municipios, pues esto se reproduce. Me parece que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, sobre todo, insisto, de cara a una elección como la del próximo año, en donde vamos a tener una enorme disputa, como decía, del poder público a nivel estatal. Este año todavía están pendientes de realizar 2 elecciones. Nosotros estamos en la ruta de que puedan realizarse el 18 de octubre la renovación del Congreso en Coahuila y de los ayuntamientos en Hidalgo, pero dependemos evidentemente de, pues digamos, del aval de las autoridades sanitarias en el sentido de que las condiciones de la pandemia sí nos lo permiten. Las campañas electorales comenzarán el próximo 5 de septiembre en ambos estados. El periodo de registro de candidaturas en el caso de Hidalgo ha concluido y si no me equivoco en el caso de Coahuila está terminando justamente en estos días, si no es que incluso ya terminó, así que lo que estarían pendientes son solo las etapas de campaña y la realización, por supuesto, de las elecciones, de cómputo y eventualmente de impugnaciones. Nosotros estaremos atentos, insisto, a lo que las autoridades sanitarias nos digan. Como ustedes saben, en el mundo estamos viviendo una etapa de rebrote en algunas partes, Asia, Europa, etcétera. Pues habrá que tener cuidado porque nuestro desafío es cómo, sin sacrificar a la democracia, no contraponemos los derechos políticos con el derecho a la salud de todas las ciudadanas y ciudadanos. El año siguiente, déjenme entrar ya a lo que se nos viene enfrente, tendremos, como decía, la elección más grande de la historia. Se van a renovar 500 diputaciones. Por primera vez, en esto lo hablaré un poco más adelante, como saben, ustedes mismos tienen la posibilidad por primera vez en el ámbito federal de ser reelectos, pero en el ámbito local habrá 15 gubernaturas en disputa, 1,063 diputaciones locales se renovarán. En todo el país existen ya y están vigentes las reglas de reelección en el plano local. Solamente Coahuila y Quintana Roo no tendrán renovación de su congreso local. 30 congresos locales pues se renovarán
Y también 30 estados renovarán sus municipios, más de 1,900 municipios, lo que es una elección a nivel municipal el mismo día, más grande, inédita, nunca antes vista en la historia electoral del país. Salvo Durango e Hidalgo, insisto, siempre y cuando las elecciones de ayuntamientos de Hidalgo se puedan realizar el próximo mes de octubre, si tuvieran que suspenderse, no habría otro modo, otra fecha más que el próximo 6 de junio, es decir, la elección del próximo año. El gobernador del estado en algún momento dijo que podrían hacerse en enero. El problema de hacerse en enero es, uno, hay que ver si en la temporada invernal la conjunción de la pandemia COVID-19, que se va a conjuntar con la temporada de influenza estacional, genera condiciones sanitarias para hacerla. Pero segundo, que es lo más importante, y desde ahora lo decimos desde ya, el INE no puede estar organizando elecciones en enero, porque en enero estaremos con toda la maquinaria electoral volcada hacia la elección del 6 de junio. Así que si por algunas circunstancias se tienen que suspender las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, reprogramadas para el 18 de octubre, pues la siguiente parada, digámoslo así, del aparato electoral no puede ser antes del 6 de junio próximo. Con lo cual, si esto es así, pues las elecciones del 2021 crecen aún más en dimensiones. Este es justamente el desglose de los cargos que estarán en disputa el próximo año. Tonatiuh, si tú me permites, yo les dejaré esta presentación, sobre todo porque los datos, por una cuestión de tiempo, no quiero detenerme demasiado, pero creo que es importante que ustedes los tengan, bajo la premisa, Tonatiuh y compañeras y compañeros, que cualquier tipo de información adicional que requieran y que el INE pueda generar, estamos a su total disposición. Bueno, solamente para una cuestión comparativa, porque aunque se trata de una elección intermedia en el ámbito federal, la de 2021, solo se renovará la Cámara de Diputados, en términos de sus dimensiones y volúmenes, es comparable no con la última elección intermedia, la de 2015, sino por el contrario con la elección de 2018. Aquí van algunas cifras que nos permiten dimensionar la elección que viene frente a la última elección federal. En 2018 tuvimos, bueno, para 2021 vamos a tener un listado nominal que es casi 6 millones de electores más grande que el de hace 3 años. Es decir, el listado nominal crecerá para el próximo año casi el 7% respecto del que utilizamos en 2018. Y no, ustedes lo saben perfectamente, el multiplicador, es decir, la variable que nos sirve para definir todas las cifras de la elección, el número de casillas, el número de funcionarios requeridos, el número de ciudadanos a insacular, es justamente el tamaño de la lista nominal. Este crecimiento impacta en toda la elección. Crecerá además el número con elecciones concurrentes. El número de estados. Hace 3 años hubo 30 elecciones concurrentes. Si ustedes recuerdan, ni Nayarit ni Baja California tuvieron elecciones locales. Hoy todos los estados van a tener algún tipo de elección local, lo cual nos lleva, de acuerdo con la LEGIPE, a tener que instalar en todo el país lo que se conoce como casillas únicas. Es decir, casillas que están integradas con 9 funcionarios y no con 7. Puede parecer poca cosa, son 2 más, sí, pero multipliquen 2 por el número de casillas y entonces tenemos cifras, digamos así, enormes, ¿no? Mastodónticas, digámoslo así, porque pues, hacer una elección es una de las actividades del Estado mexicano que más esfuerzos demandan simultáneamente. Vamos, insisto, a todos los estados con elecciones concurrentes. El número de casillas que tenemos previsto instalar, vista la estimación de crecimiento de la lista nominal, crece casi en 5%. Llegaremos, aquí me equivoqué, perdónenme, en 2018 no fueron 256,000, sino 156,000. Así que tenemos alrededor de 10,000, 8,000 casillas más en 2021. El número de funcionarios electorales que hacen el trabajo de campo que tendremos que reclutar va a crecer, es decir, los supervisores y los asistentes, de cerca de 45,000 a casi 50,000. Así que el empleo el próximo año va a crecer porque todos esos trabajos es trabajo formal, ¿no? No necesariamente es que la economía le vaya bien. La elección es fuente de empleo, aunque sea temporal, durante alrededor de 7 meses, de cerca de 60,000 trabajadores temporales que tendremos que reclutar. El número de ciudadanos que tenemos que visitar en sus domicilios, de acuerdo con lo que dice la ley, crece en un 6%, es decir, estamos hablando de 800,000 visitas domiciliarias más.
el número de funcionarios que tendrán que estar en las casillas crecerá en alrededor de 100,000, casi 100,000 funcionarios más, y el número de cargos de elección, si tomamos en cuenta todos los síndicos y regidores, aumentará casi en más del 16%. Es decir, de 18,200 pasaremos a elegir, a designar mediante la elección a más de 21,000 funcionarios públicos. Todo esto se da con un prolegómeno que es este año, que ha sido muy complicado y que todavía tiene algunas etapas, digámoslo así, que deben de cumplirse para que la elección fluya adecuadamente. Me detengo telegráficamente. ¿Cuáles son los problemas que ha tenido que enfrentar el INE este año? Algunos de ustedes los conocen bien porque ustedes mismos son protagonistas, digamos, de una discusión, como por ejemplo el cambio de normas. Primer dato. En enero de este año ocurrió algo que nunca había pasado en la historia de la autoridad electoral. Si bien ya se había discutido desde hace como 12, 13 años la necesidad de que para construir la cédula de identidad el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación tuviera acceso a la base de datos del padrón electoral, el INE siempre se ha declarado impedido en virtud de las reglas de protección de datos personales y de que la autoridad electoral recibe esos datos de las y los ciudadanos para la finalidad electoral. Así lo dice el aviso de privacidad que cada vez que un ciudadano hace trámites en nuestros módulos, suscribe. Así que no estamos autorizados para entregar esos datos que son de las y los ciudadanos, sino del INE. El INE solo las resguarda. Bueno, por primera vez la Secretaría de Gobernación formalizó la solicitud de entrega de todos los datos biométricos en el padrón electoral. Unos días después, a finales del mes de enero, el Instituto Nacional Electoral le respondió que no tenía posibilidades de entregársela, así que la respuesta fue negativa. Sin embargo, algunos legisladores han venido planteando en el periodo ordinario de sesiones pasado una serie de iniciativas que implicarían la entrega de la información que viene resguarda en el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación. Justamente uno de los pilares que hace 30 años, por cierto, justamente hace 30 años, en 1990, implicó la creación del INE. Sacar los datos de las y los ciudadanos del manejo de la Secretaría de Gobernación para que se manejaran por un ente autónomo y no pudieran de esta manera tener un uso de tipo político electoral. En segundo lugar, algo que concluyó felizmente frente a los riesgos, incluso que en algún momento de aplicar un mayoriteo antidemocrático que vulnerara la lógica del consenso. Como ustedes saben, el 23 de julio ustedes mismos nombraron a 4 colegas que se incorporaron al Consejo General y que nos permiten enfrentar la elección, digámoslo así, plenamente y debidamente integrados. Un tercer riesgo que afortunadamente, digo yo, vista el tipo de iniciativas que se habían venido presentando, se conjuró, fue la posibilidad de cambios a las leyes electorales que a partir del 31 de mayo, visto el arranque del proceso electoral en septiembre, fue, digámoslo así, ya imposible vista la prohibición constitucional. Y digo afortunadamente porque ustedes las conocen, muchas de las iniciativas en realidad pues, digamos, evidenciaban que se planteaba más bien un intento de, pues, digámoslo así, de captura o de control político de un ente autónomo, como lo es el INE, por parte de un órgano político, por definición, como es la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, hubo quien llegó a plantear no nada más la remoción y la renovación trianual de la presidencia del INE, sino también que los consejos locales, que hoy designa el Consejo General, fueran nombrados por una mayoría simple por parte de la Cámara de Diputados, lo cual implicaba prácticamente que todo el control electoral estaría en manos de quienes la Cámara de Diputados definiera elección tras elección. Afortunadamente no hubo cambios electorales, con las reglas que tenemos podemos perfectamente ir hacia adelante. Aquí sí, lamentablemente, también en esa misma fecha se terminó la posibilidad de que la Cámara de Diputados y la de Senadores, que el Congreso, pudieran actualizar las leyes que tienen que ver con la consulta popular que modificaron, como ustedes saben, el año pasado, con una reforma al 35 constitucional, y la reelección de los legisladores. Hoy se está hablando de la posibilidad de hacer una consulta popular el próximo año. Creo que vale la pena recordar lo que ustedes cambiaron al modificar la Constitución. Ustedes, no Movimiento Ciudadano, es decir, la Cámara, por supuesto, no las cámaras, el órgano legislativo constitucional, porque a diferencia de lo que ocurría originalmente, que planteaba que las consultas populares se podían realizar solo cada 3 años de manera coincidente con la elección federal, hoy las consultas se pueden hacer cada año
pero se tienen que realizar el primer domingo de agosto. Esto quiere decir que si hay alguna consulta en 2021, el 6 de junio tendremos la elección de la que he hablado y el 1 de agosto tendríamos la consulta popular, lo cual en términos presupuestales, dado que no se modificó la ley de consulta popular, sigue vigente la que regulaba a la consulta antes de la reforma constitucional del año pasado, implicaría para todos efectos prácticos la organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización, el número de casillas, el número de ciudadanos requeridos, de funcionarios, etcétera, 2 meses después, apenas 2 meses después de realizada la elección federal. Así que, si así lo decide el Congreso, porque lo tendrá que avalar el Congreso, pues vamos a tener que revisar dramáticamente el presupuesto que aprobamos y que justo hoy se va a la Secretaría de Hacienda para que se presente sin moverle una coma a la consideración de ustedes. Porque hacer otra elección, es decir, el problema es que ahora las reglas ya dicen que es otra elección y que se hace con las mismas normas de la LEGIPE. ¿Me explico? Y hoy ustedes ya no pueden cambiar esa ley porque ya no se pueden modificar las leyes porque el proceso electoral arranca en septiembre, incluido el proceso de consulta popular. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. Y el otro problema tiene que ver con la reelección. No se aprobó. Luego de 6 años, lo hicieron ustedes, pero la Cámara de Senadores no aprobó la minuta que ustedes aprobaron, el dictamen que ustedes aprobaron, a propósito de las reglas de reelección. El INE va a tener que emitir una serie de reglas sin tener claridad porque la reelección en el ámbito nacional ha sido regulada de manera totalmente disímbola. Hay estados en donde se pide una licencia del funcionario que se busca reelegir, otros en los que no se dice nada, otros en los que se es súper exhaustivo en términos del uso de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese escenario nosotros vamos a tener que movernos para fijar las reglas en los meses, en las semanas, espero, por venir. Adicionalmente, el próximo 4 de septiembre, tuvimos que posponer esto por la pandemia, tendremos que pronunciarnos respecto de si las 7 organizaciones que solicitaron, que preliminarmente sostuvieron, cumplían los requisitos para convertirse en partidos políticos, efectivamente obtienen el registro o no. Esto lo haremos de este viernes, de hoy en 8, el próximo 4 de septiembre. De modo tal que cuando el 7 de septiembre arranque el proceso electoral, tengamos claridad de cuáles van a ser los partidos que aparecerán en la boleta. La última escala delicada en este año de cara a la elección tiene que ver con el presupuesto. El miércoles pasado nosotros aprobamos nuestro anteproyecto de presupuesto en el Consejo General, probablemente lo habrán visto en las notas de prensa. Este es el presupuesto que ustedes conocerán, discutirán, eventualmente modificarán, ojalá y no, pero al final del día aprobarán. ¿Cuáles son las características generales que me gustaría brevemente, a reserva de que, Tonatiuh, yo creo, como ha ocurrido en otras ocasiones, creo que va a ser muy importante poder tener más adelante, sobre todo con los integrantes del Movimiento Ciudadano en la Comisión de Presupuesto, que podamos explicarles las razones de los montos que estamos pidiendo? Bueno, primer dato, nosotros presentamos un presupuesto lo más austero posible, pensando en las dimensiones de la elección. Es decir, sin poner en riesgo la organización de la elección, ¿cómo hacemos para que el INE cueste lo menos que se pueda, sobre todo en un contexto económico que sabemos que va a ser un contexto sumamente difícil? Bueno, ¿cuáles son los grandes parámetros? Insisto, más adelante, cuando ustedes lo dispongan, si así lo quieren, podemos ahondar en el punto. Miren, la elección de 2021, como decía, comparativamente con la del 18, crece casi en un 7%, es decir, va a ser una elección 7% más grande que la de hace 3 años. Sin embargo, hicimos un esfuerzo para que el presupuesto del INE de cara al próximo año creciera prácticamente la mitad de lo que crece la tarea electoral. Es decir, en lugar, digamos, si fuera inercial esto, si la elección es 7% más grande, pues el presupuesto del INE frente al del 18 sería 7% más grande. Hicimos un ejercicio de contención para que el aumento fuera solamente de la mitad. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que todavía no sabemos cuánto va a ser el presupuesto del próximo año, pero si esto fuera inercial, el presupuesto del INE costaría 32 centavos de cada 100 pesos, con lo que implica una ligera disminución respecto de lo que ocurrió en 2018. En 2018 el presupuesto del INE costó 32 centavos de cada 100 pesos del PEF.
Esto también trajo como consecuencia de que lo que estamos solicitando implicaría una disminución del costo por elector vista en 2021, pasando de un 89.5 pesos por elector en 2018 a un 86.3 pesos en 2021. Y también hay que señalar que, pero esto lo queremos poner en una explicación aparte, que el costo del COVID en las elecciones va a significar casi 380 millones de pesos. Estamos hablando del costo de cubrebocas para los funcionarios de casilla, mascarillas, caretas para ellos que van a estar todo el día en contacto con la ciudadanía. Estamos hablando de los productos sanitizantes y demás. Puede parecer muchísimo dinero, pero nada más déjenme hacerles un ejercicio. Si necesitamos 1.400.000 funcionarios de casilla, dotarlos de 3 cubrebocas desechables a lo largo del día implica que el INE tiene que adquirir alrededor de 5 millones de cubrebocas solamente para ellos. Y por supuesto, aunque hay protocolos sanitarios que aplicaremos desde ahora en Hidalgo y en Coahuila, como por ejemplo que nadie podrá entrar a la casilla sin un cubrebocas, esto nos va a llevar a que si algún ciudadano o ciudadana llega a la casilla sin el cubrebocas, le tendremos que proporcionar uno, porque nosotros no podemos hacer del portar o no un cubrebocas una causal para impedir el ejercicio de los derechos políticos. Así que los tendremos que proveer. Y esto implica, visto el volumen de la elección, pues costos no menores. Estos son, lo que sigue lo voy a decir, Tonatiuh, por respeto a ustedes y a mis colegas, de manera telegráfica. Miren, la democracia no venía pasando su mejor momento. Había una serie de problemas que venían discutiéndose a nivel global. El descontento con los resultados de los gobiernos democráticos, la desigualdad oceánica que estamos viviendo, la pobreza que no cede, la falta de confianza en instituciones como los partidos o los congresos, que son los pilares de todo sistema democrático, el fenómeno de desinformación y fake news que erosiona la confianza en las elecciones y la polarización política eran fenómenos que ya estaban ahí y que nos preocupaban. Bueno, a todos esos ahora hay que sumarles el tema del COVID. El COVID nos está planteando de cara a las elecciones futuras 4 grandes desafíos. Hay 4 dimensiones que impactan en la democracia, que el COVID impacta en la democracia. La primera es obvia, es una dimensión sanitaria. Las elecciones implican una movilización de millones de personas. El día de elección, nosotros estimamos que entre funcionarios de casilla, funcionarios de línea, observadores electorales, representantes de los partidos políticos, alrededor de entre 4 y 5 millones de personas estarán operando o vigilando la elección, por no hablar de los millones, decenas de millones de ciudadanos que acudirán a las urnas. Pero además, las elecciones implican movilización de gente por los actos de proselitismo político, y esto implica concentración de personas y, por lo tanto, potenciales riesgos de contagio. Hay una dimensión económica. Hoy ya sabemos que la crisis sanitaria trajo una crisis económica que no va a ser una ralentización de la economía, sino ahí están las cifras recientes. Se estima que este año el Producto Interno Bruto en México decaerá alrededor de 10%, que es una cifra nunca vista en la historia de la economía nacional. Y esto tendrá un impacto, evidentemente. Y la preocupación fundamental es que esto va a redundar, de nuevo, estimaciones de INEGI, en el incremento en 12 millones de personas que pasarán a situación de pobreza. Esto va a generar una tensión hacia la política, hacia la institucionalidad democrática muy grave. Yo recuerdo escuchando estas cifras, un estudio de hace 20 años, prácticamente, principios de la década pasada del PNUD, el informe sobre el estado de la democracia en América Latina, que concluía con una pregunta, que era una advertencia. Las democracias latinoamericanas, decían, están jugando un juego peligroso. Ver cuánta pobreza aguanta la democracia. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta de cara a lo que viene el próximo año. Tercero, una dimensión política. La pandemia, lejos, lamentablemente, de unificar a la sociedad mexicana, la está polarizando. La pandemia, el manejo de la pandemia ha sido objeto de una gran discusión política que ahonda en una polarización, por un lado, pero también, y esto lo estamos viendo en el mundo, también se trae consigo en algunas ocasiones toma de medidas, toma de decisiones, centralización del poder que pueden poner en riesgo tanto los derechos humanos como los equilibrios democráticos que supone una democracia constitucional. Y
la polarización a la que hacía referencia, en donde la pandemia hoy está siendo objeto de uno de los argumentos, uno de las, digámoslo así, de los sustratos de incremento de esa polarización. Y hoy estamos viendo una polarización conjugada con un elemento que tiene todo menos democrático, que es todo menos democrático, es decir, la intolerancia. La polarización es normal en una sociedad democrática, máxime cuando nos enfrentamos a una elección. Ahí naturalmente las posiciones políticas tienden a confrontarse. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que cuando a esa polarización se le agrega el ingrediente de la intolerancia. Porque entonces al de enfrente deja de vérsele como un adversario político, un legítimo adversario político, y se le comienza a ver como un enemigo, y a los enemigos se les combate y eventualmente se les destruye. Y ese es el sustrato de muchos sistemas autocráticos. La última dimensión es una dimensión social. El horno no estaba para bollos y se nos agregó la pandemia. Estamos viendo en muchos lados del mundo cómo las manifestaciones de descontento, cómo la protesta, que es un legítimo derecho democrático, en ocasiones se desborda los cauces institucionales y eso pone en crisis a los mismos sistemas democráticos. En suma, frente a todo esto, muchos órganos internacionales han venido estudiando cómo se realizan las elecciones en la pandemia, haciendo sugerencias de cómo enfrentar, cómo debería enfrentarse adecuadamente los procesos electorales en este contexto, porque la peor solución, insisto, ahí sí la democracia sería víctima de la pandemia, sería suspender las elecciones porque las condiciones sanitarias simple y sencillamente no pueden permitirlas. Y cuando hablo de suspender, no hablo de posponer, sino literalmente de suspenderlas. ¿Cuál es a qué deberíamos apostar? Pues a lo que pasó en República Dominicana, que a pesar de que realizaron elecciones con múltiples mecanismos de seguridad, la curva de crecimiento de los contagios no se disparó, es decir, se mantuvo. Y no, por el contrario, lo que pasó en Surinam, un pequeño estado en el Caribe, pero que, como pueden ver, justo 14 días después de las elecciones, la curva de contagio se dispara. Es decir, las elecciones provocaron el contagio y esto es justo lo que hay que evitar. Frente a eso, la OEA ha emitido una serie de recomendaciones. Hay múltiples organismos internacionales que lo han hecho. Algunas son pues, obvias. Permítame, por ejemplo, en esta siguiente gráfica, plantear lo que dice la OEA. Bueno, hay que hacer elecciones con medidas de distancia física, con medidas de protección, de higiene personal y colectiva, etcétera. Se puede parecer obvio, pero el gran desafío es cómo logramos que esto efectivamente, que nos piden en nuestra convivencia cotidiana, ¿no? Que se supone debería regir nuestra convivencia cotidiana, se replica en un contexto de gran movilización de personas como son las elecciones. ¿Qué ha hecho el INE? Bueno, esto Marta lo conoce porque, en fin, esto lo hemos aplicado en el propio instituto, ¿no? Nosotros hicimos protocolos para cómo tienen que funcionar las mesas directivas de casilla y son cosas muy obvias. Tiene que haber cubrebocas, tiene que haber caretas para los funcionarios, tiene que sanitizarse los espacios, no vamos a usar los marcadores que todo mundo usa, se va a pedir que cada quien lleve su bolígrafo para hacer la marca en la boleta, si no se le proveerá un marcador, pero que tiene que desinfectarse después de cada uso. Una buena noticia que nos dijo el Politécnico, que es el fabricante de la tinta indeleble, es que la tinta, como es un ácido que genera una reacción química sobre la piel, mata al virus, así que afortunadamente no tenemos un riesgo de contagio por el marcado del dedo para evitar el doble voto, etcétera, etcétera, etcétera. Termino. Creo que frente a todo esto, la autoridad electoral tiene que tener una enorme capacidad de explicación porque vamos a tener elecciones distintas a las que habíamos tenido y esto no puede redundar en una pérdida de confianza. Tenemos desafíos operativos enormes, ya les ponía un ejemplo, casi 400 millones de pesos de presupuesto adicional para poder enfrentar en condiciones sanitarias óptimas las elecciones. Tenemos desafíos tecnológicos, el próximo año afortunadamente nos acaban de entregar las 2 auditoras del sistema de voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero, los resultados de su auditoría. La UNAM es una, Deloitte es la otra empresa que ganó la licitación y nos han dicho que el sistema es viable, hay algunas sugerencias que tendremos que ajustar, pero el próximo año por primera vez, además de continuar este esfuerzo de uso de urnas electrónicas,
Bueno, Tonatiuh, tú lo conoces bien porque en Jalisco se utilizaron exitosamente en el pasado. En Coahuila y en Hidalgo vamos a usar 100 urnas electrónicas, pero ya no como un piloto, sino para que la gente literalmente vote, como una manera, insisto, de ir abriendo brecha en ese sentido. El próximo año, en los 11 estados que tienen votos del extranjero, los mexicanos que se inscriban para votar desde fuera del país podrán hacerlo o por la vía postal o por internet, y esto evidentemente nos puede abrir la puerta a una profusión del uso de mecanismos electrónicos en el futuro. En fin, y termino, el otro gran desafío es la defensa de la autonomía. Eso lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, bajo la premisa de que un órgano autónomo no es un órgano aislado del resto de las instancias del Estado, sino que es un órgano, insisto, es una defensa de la construcción política que tenemos que seguir hacia adelante. Perdón si me he extendido, Tonatiuh, mil gracias por el espacio, y si quieren, pues telegráficamente le pediría a Carlos Ferrer y a Emilio Buendía que pudieran hacer algunas reflexiones. O como ustedes prefieran, Tonatiuh, si quieren hacer más bien una interlocución, preguntas sobre lo que se puede o no se puede, como ustedes decidan. Muchísimas gracias. Pues Carlos, si quieren, no lo sé, díganme ustedes, Tonatiuh, si quieren que Carlos haga una brevísima exposición de lo que es lícito y no es lícito, y más bien atender a las preguntas de ustedes. Sí, adelante, Julieta. Buenísimo. Julieta, dinos tú. No, sí, desde luego, presidente, que pudieran explicarnos brevemente Carlos y Emilio. Adelante, y Carlos. Emilio, gracias. Hola, muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y participar en este diálogo con ustedes. El consejero presidente ya ha hecho una explicación bastante amplia y una perspectiva general de lo que involucra el proceso electoral y las complejidades. Yo ahora me enfocaré básicamente en dos puntos relevantes que tienen que ver con ustedes, con las personas que ejercen un servicio público y las prohibiciones que desde la Constitución están establecidas y que han sido polémicas, han sido debatibles, son temas que siguen abiertos y que se han construido en gran medida a golpe de sentencias y de criterios, tanto de la autoridad administrativa como de la autoridad jurisdiccional. Esto obedece también a la falta de regulación o leyes secundarias o a leyes secundarias que llegan tarde o que no son las más precisas sobre la materia. Pero como ustedes saben, en su calidad de servidoras y servidores públicos, están sujetos a un régimen de restricciones que tienen como finalidad principal garantizar los principios de equidad y de imparcialidad y de igualdad en la contienda electoral. Y seré muy concreto. Hay dos grandes restricciones para los servidores públicos. Una están previstas en el artículo 41 constitucional y otras están previstas en el artículo 134 constitucional. Veamos de entrada lo que tiene que ver con el artículo 41 constitucional. Ustedes lo conocen desde luego muy bien, pero esta restricción tiene que ver con la propaganda gubernamental y con un aspecto temporal en el que se permite su difusión. El artículo 41 constitucional establece una prohibición expresa, clara y contundente para que durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral se suspenda la difusión de propaganda gubernamental, con ciertas excepciones que la propia Constitución establece y que tienen que ver, desde luego, con campañas de servicios educativos, protección civil en casos de emergencia, las de las propias autoridades electorales, etcétera. Yo aquí quiero subrayar, y que quede bien claro, la suspensión de la propaganda gubernamental no significa la suspensión de los programas sociales, no significa la parálisis de la actividad pública, no significa cancelar o detener acciones gubernamentales que beneficien a la ciudadanía. Poniendo un ejemplo, no significa suspender los desayunos escolares en las escuelas ni cancelar la construcción de una carretera. Significa que el gobernador de esa entidad federativa no puede hacer
propaganda gubernamental en torno a la construcción de esa carretera. Esto es lo que la Constitución en el artículo 41 establece de manera muy contundente. Y ahí sí soy muy claro para que no se caiga en la confusión de que a partir de que se inician las campañas electorales no pueden moverse o no pueden ejercer o no pueden actuar en el ejercicio de sus funciones. Nada más falso y nada más alejado que eso implicaría incluso una responsabilidad de otro tipo para sus servidores públicos. Es, insisto, la propaganda gubernamental la que se debe de suspender. ¿Y qué se entiende por propaganda gubernamental? Aquí viene otro de los grandes interrogantes o puntos importantes. Fíjense ustedes que el Tribunal Electoral ha interpretado que la propaganda electoral es todo aquel acto de comunicación, todo aquel acto por el que se divulga o se comunican acciones, logros, propuestas o ideas públicas o de un ente de gobierno. De tal manera que es un concepto amplio, es un concepto que abarca o engloba prácticamente toda la acción comunicativa de los entes públicos. Por eso hay que ser muy cuidadosos porque la propaganda gubernamental bajo esta connotación tiene un alcance amplio que importa e implica un deber reforzado de vigilancia por parte de ustedes. De tal suerte que yo lo que les diría es, a partir en proceso electoral, su deber de vigilancia y de cuidado se debe de reforzar y deben de ser muy cautelosos a fin de que no incurran en una violación de este tipo. Y la otra gran restricción que establece nuestro orden jurídico está prevista en el artículo 134 constitucional, que también ustedes conocen muy bien. Y este artículo 134 constitucional tiene dos grandes vertientes. La primera es la prohibición de utilizar recursos públicos con fines electorales o encaminados a desequilibrar la contienda electoral entre los partidos políticos. Esto que parece obvio y que suena o que se entiende de manera muy sencilla, también ha sido un tema muy relevante porque durante muchos años, ustedes lo saben, los recursos públicos fueron utilizados o se desviaron con fines o con propósitos electorales. Y esto lo que quebranta es la equidad en la contienda y genera desventajas entre quienes compiten en el juego democrático. Por eso la utilización de los recursos públicos debe hacerse con estricto apego a la normativa y a las leyes y no, bajo ningún concepto, utilizarse para influir en la equidad de la contienda electoral. Y por otra parte, este artículo 134 constitucional contiene otra restricción dura que tiene que ver con que la propaganda electoral no puede contener nombres, imágenes, símbolos, datos, elementos que impliquen promoción personalizada de los servidores públicos. Esto es, la propaganda o los actos de gobierno de cualquier nivel, no pueden utilizarse como vehículo, no pueden ser un medio para difundir la imagen del servidor público, sino para difundir propiamente las acciones o actos del gobierno. Esto significa que no pueden aparecer, esto significa la clausura total de la identificación de los servidores públicos. No, esto significa que no se puede abusar. Esto significa que no puede haber un uso desmedido o desproporcionado de la imagen o nombre de los servidores públicos. ¿Puede haber un portal de internet en donde esté la ficha curricular de los servidores públicos? Sí, por supuesto. Esto incluso es parte de la transparencia, del acceso a la información, de la rendición de cuentas. Puede haber un portal de internet de un ayuntamiento donde el ciudadano abra y lo primero que aparezca es una imagen del servidor público en 3/4 partes de la pantalla. No puede, porque entonces se desvirtúa el sentido y la finalidad de la propaganda y de la función pública. Estos son los dos grandes pilares duros de restricciones a los servidores públicos. Ciertamente no los únicos, pero sí los más importantes, porque son a nivel constitucional y los que con mayor frecuencia son objeto de controversia en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Y con este último punto termino,
porque parece que también en la ciudadanía por momentos hay cierta confusión. Ustedes saben perfectamente bien que el INE no solamente es un organismo que se dedica a la organización de elecciones. El INE ejerce una función de árbitro y un árbitro activo. Si esto fuera un partido de fútbol, el INE saca tarjetas amarillas, saca tarjetas rojas a los jugadores que se portan mal y también determina si hay penaltis o no hay penaltis. Es decir, el INE es una autoridad que vigila de manera celosa el cumplimiento de la Constitución y de la ley, incluyendo a los servidores públicos. Yo con esta parte me detengo porque entiendo que el tiempo es reducido y preferiría escuchar si hay alguna pregunta o comentario de su parte. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Consejero presidente, te queríamos comentar, no me había dado cuenta de la hora, a las 9:59 tenemos que cortar para que pase el siguiente panelista. Entonces, no sé si prefieras que Emilio nos exponga rápidamente o damos paso a las preguntas o les mandamos después las preguntas. Yo creo que pueden ocurrir las dos cosas. Más bien, estamos atentos a ustedes, disculpándome, la abusón del tiempo he sido yo, pero eso es culpa del espacio de confort que me brinda siempre este grupo parlamentario. Pero bueno, pero más bien, Emilio, nosotros contestamos lo que nos manden por escrito y estamos atentos en estos minutos de las preocupaciones que quieran. Sí, lo que podemos hacer es, si les parece bien, es que Buendía haga su intervención y luego los invitamos a una plenaria a ustedes dos y ahí desahogamos las preguntas que van a ser muchas. Gracias. Muy bien. Yo agradezco la deferencia, nada más son 2 minutos. Coincido con lo que señaló Carlos Ferrer. Evidentemente hay dos grandes restricciones, la del 41 y 134 constitucional. Yo nada más centraría brevemente mi intervención en el sentido que la lógica que ha adoptado el Instituto Nacional Electoral al analizar los casos que se presentan donde se denuncian el funcionamiento o a ciertas conductas de funcionarios públicos ha sido que el servicio público no se detiene ni se debe de suspender durante los procesos electorales. Lo único que ha sustentado los criterios en la lógica de la institución, me parece, ha sido orientar a garantizar la equidad de las contiendas. En otras palabras, no a ventajas indebidas entre contendientes. Entonces, la lógica que impregna las decisiones del instituto ha sido esa. Es complejo señalar caso por caso porque en muchas ocasiones, tanto la Unidad Técnica de lo Contencioso como el Consejo General, etcétera, se ha enfrentado a particularidades de cada uno de los casos y en consecuencia eso es lo que determina en cierta medida la determinación de que efectivamente se ha podido vulnerar la Constitución o bien la legislación electoral. Yo solamente me centraría en eso y estamos evidentemente atentos o estoy atento a las preguntas que se formulen para que posteriormente las podamos responder y ya, sería todo. Bueno, pues creo que no nos va a dar tiempo de presentar preguntas y le agarramos la palabra al coordinador, esperando el acuerdo favorable del consejero presidente para que tengamos una posterior. Yo si me permiten, pongo a disposición a Carlos y a Emilio de la fracción para que ustedes en el momento en que decidan estén con ustedes, porque creo que hay cosas que son mucho más puntuales y sobre todo de cara a la posibilidad de la reelección de ustedes, creo que va a ser muy importante que tengan mucha claridad respecto a lo que se vale y no se vale hacer. Mediante las quejas que están cayendo a Carlos Ferrer, porque él es el que la sustancia, en esta semana ha habido varios videos que ya llegaron acá, había quejas y entonces Carlos Ferrer es probablemente uno de los que junto con la unidad de fiscalización tendrá que desahogarlas, pero Carlos, si me permites, por favor, a la atención a través de Julieta o de Marta o del mismo coordinador para poder acompañar a los amigos legisladores del Movimiento Ciudadano. Con mucho gusto. Muy bien, pues no se diga más. Muchísimas gracias, consejero presidente, por su presencia con nosotros. Agradecemos también al maestro Carlos Ferrer, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
y al maestro Emilio Buendía Díaz, jefe de oficina de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Ha sido un placer y pues estamos ansiosos de nuestra próxima reunión para aclarar todas estas dudas que tenemos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Emilio. Hasta luego. Qué gusto saludar.